Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, nos gozamos, nos alegramos porque tú eres nuestro Dios, porque tú, Señor, nos miraste, pasaste junto a nosotros y nos has mirado y nos viste, Señor, extraviadas, perdidas en nuestras sangres, como dice la profecía. Y Señor, nos levantaste, nos lavaste, nos limpiaste y nos ataviaste, Señor, con joyas, con perfumes, con diademas, con nuevo hábito, con un nuevo vestido. Gracias. Gracias por esa misericordia, porque esa es la gracia tuya. Pero Dios, esto nos compromete a nosotros a vivir agradecidos, pero no de manera teórica, sino también de manera de hecho, Señor, que te glorifique y que en todo momento estemos activos para obedecerte y para vivir una vida de santidad desde aquí, Señor, desde este tiempo, aunque somos mortales, pero sabemos que ya vivimos la vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús, yo te ruego, Señor, que sigas abriendo nuestros ojos y que podamos deleitarnos y compartir y vivir esta gracia divina que solamente proviene de ti. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, recibe nuestra alabanza, Señor, que surge de un corazón agradecido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si pueden, por favor, abrir sus Biblias en Primera de Corintios 15:9. ¿Alguien traerá unos lentes de lectura que me preste? Gracias, olvidé los míos, perdón. Esto es uno de los pasajes. Tú todavía no los necesitas, pero qué bueno que lo... Gloria al Señor. Pero dice Primera de Corintios 15:10 y nos dice, pero por la gracia de Dios, yo soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, dice Pablo, sino la gracia de Dios en mí. Vemos una gracia que no se queda en la teoría, que no se queda en el aire, que no se queda nada más en, ay, qué bonito, se siente bonito y ya me quedo ahí. Y eso es lo que Dios hizo por mí y lo hemos ido viendo. Aquí, a través de la carta del apóstol Pablo a los romanos, sintetiza, y lo vimos las primeras marcas, las marcas de una verdadera transformación de la gracia divina en tu vida. La primera, la humildad. Ninguno tenga, dice el capítulo 12, mayor concepto de sí mismo que el que debe de tener. La humildad, la sencillez, el reconocimiento ubicado en dónde estoy delante del gran yo soy, pero también aún delante de los hermanos, ¿sí? El sentirnos útiles, el sentirnos amados, pero también hacer sentir amados a otros. La otra que miramos la última vez que tuvimos esta reflexión sobre la gracia es el amor y las características del amor que surge de la gracia del Señor. Un amor lo vimos con multiplicidad de características, ¿verdad? Un amor que es pacífico, un amor que es humilde, que es sencillo, que es empático, que es poderoso también, ¿sí? Porque tiene el poder, tiene la gracia del Señor de alcanzar aún lo más profundo del corazón del hermano, del prójimo, porque es a lo que acabamos de leer. Por tu gracia soy lo que soy, ¿sí? Es nada más por lo que yo estoy aquí, por la gracia del Señor, por la misericordia, por la salvación del Señor. Sin embargo, es necesario, como dice Pablo, yo he trabajado, pero ¿qué digo yo?
es la gracia de Dios que está en mí. Y ahí es a donde nos demuestra y nos lleva a entender que es la gracia del Señor obrando dentro de nosotros. No es por nuestra propia naturaleza, no es por por el pastor o por la versión de la Biblia que leemos o por los estudios que llevamos en la palabra, no. Es por la gracia del Señor, el Espíritu Santo. Vimos también un capítulo completo acerca de vivir en el Espíritu y es parte de la gracia de Dios. La tercera característica, acuérdense, humildad, dicen estos últimos capítulos de la parte práctica de Pablo en la vida de la gracia. Humildad, amor y la tercera marca de que hemos sido y estamos llenos de gracia, de que hallaremos gracia primero delante de Dios y delante de los hombres, es la sumisión. ¡Ay! Ya tocamos terrenos difíciles. La sujeción. Y empecemos precisamente que la sujeción es la habilidad de reconocer y aceptar autoridad. ¡Wow! De una persona, ya sea de una persona o de un sistema, de una institución. A lo mejor puede que no coincida a veces, es que estoy en una escuela como que tiene unas reglas y unas normas, pero es autoridad. Y el Señor nos dice, vamos a Romanos 13, mis amados, y nos dice claramente, el primer versículo, sométase toda persona. Aquí está hablando de los que han sido llenos de la gracia, inundados por la gracia del Señor. No está hablando de todos los seres humanos, porque sabemos que no todos son así. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. No se está refiriendo a nuestro presidente, nada más. No se está refiriendo a tu papá, nada más. Se está refiriendo a las autoridades que gobiernan, directas en el pequeño núcleo y en el gran núcleo, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios han sido constituidas. Dios puso a esas autoridades. Ay, cómo me gustaría tener un presidente como el de no sé qué otro país. Mucha gente lo ha dicho. Y es el pan de cada día hoy en día. Pero no entendemos que Dios te puso en un lugar, la soberanía de Dios, la omnisciencia de Dios y su omnipresencia. Aquí te puso y con esa autoridad. Y especialmente a los hijos de Dios llenos de su gracia, la sujeción. No vamos a poder sujetarnos si no tenemos las dos primeras características que hablamos, la humildad y el amor. Amor de Corintios 13, amor ágape, no el amor humano, humanista, es el amor de Dios. Pero ahora viene la sujeción. Esta sujeción que va a transmitirse a convertirse en una reacción natural. Si yo antes era rebelde y decía, ¿y yo por qué tengo que ir? ¿Y yo por qué tengo que hacerlo? Ahora se vuelve en una sujeción. ¿Está bien? ¿Te gusta que lo haga así? ¿O prefieres que vaya yo a tal hora? ¿O de esta manera? ¿O yo te propongo algo más? ¿Prefieres que lo haga así? En fin, esta sumisión se convierte en algo natural en nuestra vida. Ya nos va a surgir. Unos peleamos más bien Dios y el Espíritu Santo luchan más en algunos de nosotros que somos más rebeldes, somos más cuestionadores, somos más indagadores y decimos, ¿y cómo este sometimiento me va a hacer perder mi lugar, mi autoridad, mi valía personal, mi amor propio?
Ese sometimiento, ya dijimos, no viene de manera natural. No te bautizas y ya eres una persona sujeta. Así hasta mojada todavía sale del bautismo y ya es una persona sujeta. Quisiéramos, porque meteríamos a todos nuestros hijos, ¿verdad? 2 horas allá adentro, que salen sujetos. No, o nosotros mismos. No es así, no es algo en automático, no es algo mágico, no es oraron por mí y fui llena del Espíritu Santo y ya soy una persona obediente, sujeta. Estoy a disposición, tengo un concepto de mí ubicado, pero los demás están por encima de mí porque estoy para servir. No es así de automático. Hay que aprenderlo. Por eso Pablo nos dice que hay que llevar poco a poco esta sujeción general primero a las autoridades. Vamos al versículo 1, dice a toda autoridad. Primero tenemos desde el versículo 1 hasta el versículo 7, nos habla de las autoridades generales. ¿Esto qué es? El gobierno, la gran autoridad. ¿Sí? Yo no sé si tú, en tu edad, en tu situación, eres ama de casa, eres trabajador, eres estudiante, ¿en qué has faltado a la autoridad gubernamental civil que tienes en ti? No, pues construí mi casa pues volándomelos o sin permisos. No, pues pues le di una mordida para sacar mi licencia, para que no se fijaran que me faltan requisitos. No, pues sería interesante hacer, porque un hijo lleno de la gracia de Dios va a hacer un autoanálisis de cómo está con referencia. No, pues yo ni pago impuestos o prefiero evadirlos. Algunos empresarios, algunos que tienen negocios, ¿sí? Prefiero evadirlos. Ay, es que ¿por qué se los va a quedar el gobierno? Porque son impuestos. Entendamos que un hijo de Dios lleno de gracia está sujeto a las autoridades para ser embajador de Cristo. Y eso lo dice la palabra. Y un embajador es leal a quien está representando. Estamos en este mundo, pero a quien le somos leales es a Cristo. Y si Cristo nos manda, sujétate a esa autoridad, soy leal a Cristo y me sujeto a la autoridad. Y me muestra cómo los cristianos llenos de gracia mostramos el trabajo del Espíritu Santo actuando en nosotros. Se nos tiene que notar, mis hermanos. Vamos a algunos pasajes en este bloque de 7 versículos. Dice, por tanto, estoy leyendo el 5, por tanto es necesario someterse, no solo por razón del castigo, porque dice que te sometas, porque el que no se someta a la autoridad va a ser castigado. Dice, pero sométete no tanto por temor al castigo o por sacarle la vuelta a la infracción, al castigo, ¿sí? Sino también por causa de la conciencia. Un hijo de Dios, oye, ¿por qué te paras en todos los semáforos? ¿Por qué no te metes en sentido contrario? Por causa de la conciencia. Porque hay una autoridad todavía superior a ese semáforo, a ese letrero, a ese policía que está en la esquina. Hay una autoridad superior y ese es un hijo lleno de gracia. Está sujeto porque ama a su Dios y ama a su país. Y ama su propia vida, porque también seguir, ¿verdad?, las ordenanzas es para protección personal. Entonces vemos que el Señor nos indica que lo hagamos por causa de la conciencia. Así es de que dice, como servidores de Dios, el siguiente versículo, el 6, dice, perdón, el 7, pagad a todos lo que debáis
Al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Esto ya se amplió más. Esto ya se amplió más porque muchas veces no hemos honrado a nuestras autoridades. Muchas veces no hemos temido en el sentido de respeto y reverencia a nuestras autoridades. Tuve ahora el día 5 de mayo, ¿qué fue viernes? El viernes. Tuve la bendición de mi padre, fui a ver a mi padre, a atenderlo, y tenía puesta la televisión, estaba viendo canal de puros comerciales, y dije, no papi, a ver, déjame. De repente en el 11 me topé con el desfile de Puebla, de la batalla en conmemoración de la batalla de Puebla. Me quedé hipnotizada, me quedé. Y yo sé que está estudiado y yo sé que va uno, los maestros ahí, porque escuelas y escuelas y escuelas fueron de varias entidades federativas de otros estados, fueron diferentes partidas militares, unos en caballos, y era impresionante. Y se los digo de verdad, nunca había tenido, porque yo de niña nunca participé en desfiles. Cuando pasaban frente al gobernador de Puebla y al presidente y a sus esposas, al representante, al alto representante, no sé ni cuáles son los grados militares que estaban en la mesa, en el podium de honor, como simultáneamente todos volteaban, iban pasando, iban desfilando, marchando o algunos bailando, ¿verdad? Porque pues hacían sus gimnasias, sus tablas gimnásticas, pero en el momento en que pasaban frente al podio de honor, volteaban. Yo sé que los adiestraron, yo sé que los entrenaron, pero hay que hacerlo de corazón y de conciencia, rendir honor a quien honor merece y voltear. Y si eran militares, saludaban. Y si eran escuelas, sonreían, saludando. Ya que pasaban la mesa de honor, seguían con sus tablas gimnásticas y su marcha real. Me impresionó, porque además las cámaras pues apuntan esto y tienes la posibilidad de verlo de cerca. Honor, dice la palabra, a quien honor merece. Si una persona que la pusieron, una jovencita de una prepa o de una secundaria, que la pusieron a ensayar a la hora de química, a la hora de español, a la hora de matemáticas o en las tardes, lo que haya sido, lo hizo porque la entrenaron, porque hay que aprender a ser sujetos. ¿Cuánto y más? Un hijo de Dios lleno de la gracia divina, del amor y la humildad, va a sujetarse y a honrar a quienes le gobiernan. A partir del versículo 8 tenemos un pasaje más largo, donde nos dice que es el cumplimiento, la sumisión, pero ahora ya es al prójimo. Aquí ya no es nada más ese temor a la autoridad, temor reverencial, temor de honor, como dice el versículo 7 que leímos, ¿sí? Y además pagando lo que le debemos, ¿no? Paga lo que debes, dice la canción. La sumisión ahora es al prójimo. La sumisión al prójimo, no debáis, leo el 8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Ya nos habla de otro nivel, el nivel de la sumisión en respeto. El respeto, dicen los viejitos, qué bueno que son los viejitos,
se ha perdido el respeto. Ya no hay respeto. Ya hoy vemos a un hijo contestoneándole, insultando, exigiendo a sus padres, a sus maestros. He visto videos impresionantes donde jóvenes se ponen al tú por tú y golpean en clase a sus maestros. Les avientan, acaban de hacer el examen y se lo avientan en la cara, literal, y el maestro no puede hacer nada. Aquí el Señor nos llama a nosotros. Esto es el mundo. Esto no aplica al mundo. Pablo le está hablando a los hijos llenos de gracia, llenos del Espíritu. ¿Qué es la gracia del Señor? Y dice Pablo, por tu gracia soy lo que soy. Antes era yo una desgracia, ahora por la gracia del Señor. Sí. Y esto nos lleva a tener gracia. Tener gracia con la gente. Hallar gracia con Dios no significa ser el popular de la escuela, el popular del lugar donde trabajamos. Significa aquel que es reconocido porque es una persona íntegra, porque es una persona de luz, porque es una persona a la cual, aún sin conocerme bien, me confiarían tal vez que yo administrara algún dinero, algún departamento en el trabajo, o alguna vecina o en la escuela, ¿verdad? Que yo sea la vocal del grupo de los niños, de nuestros hijos en la escuela, qué sé yo. Pero se reconoce porque hay un respeto hacia las demás personas, porque no me han visto pelearme, decir, quejarme, ningunear a las demás personas, porque la humildad, el amor y la sujeción están a flor de piel. El cristiano verdadero, lleno de gracia, ama a su prójimo. ¿A todos, hermana? Te voy a presentar a mi vecinita. No, yo te voy a presentar a la mía. No es competencia. Y el Señor nos va a decir, les voy a presentar a mi iglesia. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién atendió al que fue herido en el camino, asaltado, golpeado y dejado por muerto en las parábolas de Jesús? Un samaritano. El que iba a ser mal visto, mal recibido, y a lo mejor cuando volviera en la conciencia este mismo judío que fue atacado, hasta lo hubiera dicho, a mí ni me toques, tú eres samaritano. Se arriesgó hasta obtener, o la posibilidad de obtener, el rechazo del mismo que él atendió. Sin embargo, lo hizo. Y eso es lo que nos dice el Señor, ese es tu prójimo. El que crees que te puede rechazar, ese es tu prójimo. El cristiano, el creyente lleno de fe, ama a su prójimo y crea un ambiente, aquel que genera respeto, crea un ambiente de paz, de respeto y de bondad en la sociedad en la que vive. Tenemos que ser conocidos, hermanos, por ser los pacificadores, por ser los que llevamos de verdad el liderazgo hacia el respeto. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero uy, cállense, porque ahí viene la hermanita y no podemos contar de esos chistes. Estás evocando, estás generando un ambiente de respeto. En cuanto tú no estás, sabemos que esto se pierde. Pero en cuanto estás, está la presencia del Señor, la gracia del Señor y la bondad del Señor.
Así es de que en torno al prójimo, y el prójimo no tiene que ser un hermano en la fe. No, pues este es un inconverso. Eso decía el samaritano y atendió y amó al que atendió, al judío que fue herido. Y nos dice, vamos a regresar a este pasaje desde el 8 y vamos a encontrar, dice, el versículo 13 y 14. Es como cierra, no el capítulo, sino este bloque del amor de gracia al prójimo, aunque no sea creyente. Andemos decentemente como de día, no en orgías, en borrachera, porque nos vamos a parecer igual a los otros, no en promiscuidad sexual, ni lujurias, no en pleitos, ni envidias. Y grábense este último, antes bien, hijos llenos de la gracia, vestíos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. ¿Qué es vestirse del Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo nos dice en Gálatas 3:27, dice, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y no se trata de una liturgia o de un acto meramente exterior. Ah, ya me bauticé. Ay, fíjate que me llevé una toalla bien vieja, qué pena me dio. Es lo de menos. ¿Sí? Dice, los que fuimos bautizados, los que entregamos, dimos un testimonio público en Cristo, de Cristo hemos sido revestidos. Y ahora revestidos ahí, miren justamente el respeto al prójimo, la sumisión, la sujeción al prójimo. Ya no hay judío ni griego, dice Gálatas. Ya no hay esclavo ni libre. Wow. Ya no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Eso es justamente la gracia del Señor, la sujeción. Retomo la primera, a la autoridad general, civil, gubernamental. Luego viene a la sujeción en forma de respeto y de ambientar una paz con mi prójimo, pero ahora nos falta, a veces es la más difícil, ¿no? Sobre todo porque nos conocemos, es a partir del versículo del siguiente capítulo. Vamos a 14, a Romanos 14. Y dice más adelante, leo desde el primero, como abre, dice, aceptad al que es débil en la fe. Ya nos está hablando de la fe. Ahora, si ya no es mi prójimo, crea o no crea. Ahora ya es del que cree. Aceptad al que es débil en la fe y no para juzgarlo en opiniones. ¿Sí? Uno tiene fe en que puede comer de todo y aquí habla, él equipara esto a la comida. Si algo que tú haces va a ofender a otro hermano, ¿sí? Abstente de eso. No te va a pasar nada. En algo tan sencillo como la comida no está descrito, aunque sea ahí todo un lineamiento en la ley mosaica, de que hay alimentos que se deben comer y otros que no se deben de comer, etcétera. Pero ya en el Nuevo Testamento, bajo la gracia, ya no tenemos, no hay, la palabra no dice, sí come de esto y no comas de esto. Pero si algo, y lo está ilustrando como la comida, esto va a incomodar, a ofender a tu hermano. Y ahora ya se trata de la relación de la sujeción al respeto, pero no es un respeto, sino el cuidado de mi hermano. Ya ven que es otro nivel de sujeción, en donde
tú eres más importante. Y si tú no comes de esto, si a ti te choca, te invito a comer y sé que le choca, no sé, ¿qué te choca comer? ¿Qué les choca comer? Y yo preparo lo que no te gusta, son ganas de molestar. Pero es que me sale muy bien a mí. Qué pena que no te guste a ti. A ver, es un sentido egoísta. Un hijo lleno de gracia no actúa de esa manera. La sumisión con respecto a los hermanos es el cuidado. Vamos a este 14, a este versículo 14, este capítulo 14. Mire nada más, el ejemplo nos lo da Cristo, versículo 9, porque para esto Cristo murió y resucitó para ser Señor tanto de muertos como de vivos. ¿Sí? Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Aquí ya nos habla de esa proximidad en el cuerpo de Cristo. Yo no veo a ninguna parte de mi cuerpo interior ni exterior que esté juzgando a otra parte de mi cuerpo. Que luego nosotros sí nos damos a la tarea de autojuzgarnos. Ay, no, tengo un pelo espantoso. Ay, no, salió horrible, soy muy patona. O no. O, ay, me choca, no sé. Y juzgamos alguna parte, pero esa ya es nuestra mente traumatizada y no convertida. Pero que mi propio cuerpo, como el cuerpo de Cristo, juzgue un lado, que a lo mejor esta mano se va a dar golpes porque es que le cae gordo el hígado. Yo sé que suena ridículo, hermanos, pero en el cuerpo de Cristo a veces lo vemos. Y lo tengo que decir de manera caricaturizada como esto. ¿Sí? No veo el pie izquierdo pisoteando al derecho. Es que tú siempre te adelantas, pues es que uno se tiene que adelantar para caminar. Aquí nos habla el Señor y les pido que, a ver, ustedes mismos encuentren un versículo en todo este capítulo 14 donde el Señor te esté hablando a ti con respecto a tu amor, a tu sujeción al Espíritu y al hermano también. Dice la palabra que nos sujetemos a los hermanos, porque son escogidos también de Dios, son santos. No nos juzguemos unos a otros. ¿Quién tiene uno? A ver, rápidamente, es parte del ejercicio. ¿Qué le parece el 17? Porque el reino de Dios, a ver, no es comida ni bebida, no nos vamos a juzgar. Ay, ¿ya viste lo que trajo la hermana? Para la convivencia, para el desayuno. A veces nos juzgamos por eso y lo sé. Y Dios nos habla fuertemente, mis hermanos. Cada quien será juzgado y llamado la atención. Si el hermano trajo eso por salir del paso y llevar cualquier cosa, allá él y Dios, él o ella y Dios. Pero a mí no me toca juzgarlo. ¡Ay, qué difícil! Mis hermanos, esto me costó mucho trabajo. Porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios, aprobado por los hombres, dice el versículo 18. ¿Tienes alguno? Háblalo en voz alta. ¿No? Y ponle comida o ponle cualquier otra circunstancia, ¿no? Si por causa de lo que tú estás haciendo, tú estás acostumbrado, tú tienes esa tradición, otro es contristado, ¿sí? Mejor es que no lo hagas. Y qué difícil. Por eso dice el Señor, le contesta aquel que dice, yo te quiero seguir, Señor. ¿Qué tengo que hacer? 3 cosas. Niégate a ti mismo, toma tu cruz. Entonces sígueme.
El Señor nos habla claramente acerca de esto. Y si nos pasamos al 15, dice, y así que nosotros los que somos fuertes, aquí nos habla de los que ya hemos caminado en la fe, ¿sí? Debemos sobrellevar, ahí está la sujeción, las flaquezas o las debilidades de los débiles y no agradándonos a nosotros mismos. No se trata de mí, se trata del que es débil en la fe. ¿Y saben qué? A lo mejor nada más soy yo, pero nos choca. Nos choca a veces la debilidad. Nos choca esta parte. ¿Por qué? Porque nos sentimos más fuertes. Y regresamos al punto número 1 del capítulo 12. Tenemos mayor concepto de nosotros mismos que el que debemos tener. Es porque no hemos pasado por el filtro de la gracia, en la humildad, en el amor y entonces en la sujeción. Dice que soportemos, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las escrituras tengamos esperanza. Por causa de la conciencia, yo voy a cuidar de mis hermanos. Yo voy a tener esa atención. A veces quisiéramos cuidarlos, pero encerrados, vamos a meterlos a todos los encerramos. Si no hubieran tenido la paciencia que Dios tuvo para con nosotros y otros hermanos, mientras tú crecías, ¿dónde estarías? Seguramente en el mundo. Seguramente te hubieras regresado o te hubieras quedado enano espiritual. Te hubieras crecido. Pero gracias a que alguien estuvo perseverando en oración, alguien junto a ti cuando tú eras débil en la fe, eras un chiquito en la fe. Y habrá algunos de ustedes o de nosotros que podamos decir, a mí nadie me buscó, a mí nadie me cuidó, me discipuló. Tengamos mucho cuidado. Vean el versículo 13 y el Dios, estoy en el 15:13, el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El Señor Jesús, ¿en qué nos vamos a gloriar entonces? Porque los seres humanos nos queremos gloriar de algo, ¿no es cierto? Estamos buscando, Pablo cierra este círculo, gobierno, sociedad, familia e iglesia, la sujeción a todos estos, haciendo de todos ellos tu entorno y tu familia. Si tú no te sientes como parte de tu familia, es porque te falta la gracia del Señor. Si tú no te sientes en la iglesia como parte de la familia, te falta la gracia de Dios. Si tú no te sientes con el prójimo, con tus vecinos, como parte de una familia vecinal o compañeros de trabajo, te falta la gracia de Dios. Voy más allá. Si tú no te sientes como mexicano, como parte de la familia de este territorio, de esta nación, te falta la gracia del Altísimo. Es difícil a veces, esto solamente lo alcanza un verdadero hijo de Dios, no un religioso, un hijo de Dios que ha recibido esa llenura de la gracia del Señor. La marca de aquellos que han sido sellados por el Espíritu Santo
es justamente que en todo glorifican a Dios. Ay, mira, ¿ya viste qué clase de gobierno tenemos? Tú dale gloria a Dios. Pues mira, no lo entiendo, no lo sé, no me atrevería a veces ni a calificarlo, pero le doy gloria a Dios. Ay, chiquita, no, de verdad, estás en una iglesia bien estricta, bien, híjole, que ponen reglas para todo y te están ahí, y ay, que si no vienes a la reunión y que, pues debería de ser voluntario, que, y tu respuesta inmediata es, yo le doy gloria a Dios por donde me puso. Ay, con tu papá de verdad tan serio, tan severo, o con el esposo que tienes, ay, manita, te entiendo. ¿Sabes qué? Le doy gloria a Dios por donde la familia en donde me puso. Me cuesta trabajo, pero es porque me falta más vivir la gracia del Señor, la bondad del Señor. Exhortaciones finales. Dice en el 15, 14 al 21. A ver, los jóvenes, esta es pregunta para los jóvenes. ¿Cuál es el eslogan de la marca Nike? Pero dilo en inglés. Te faltan clases de inglés. Just do it. ¿No es cierto? ¿Y eso qué quiere decir? Porque nomás vemos la palomita. ¿Qué es esto? No es porque la Biblia hable de Nike. No, ni Nike habla de la Biblia. Para nada. Aquí Pablo nos está hablando que solamente a través del camino de la gracia se va a abrir esta respuesta santa a la obediencia a Dios. Sin gracia no podemos obedecer a Dios. No hay manera. A partir del 22, ahí en el 15, 22 al 33, nos habla de la oración. Estoy ya cerrando. La gracia se va a manifestar a través de la acción, pero también a través de la oración. Es más, vamos a juntarlas. Oración. Oración, dice el 15, 22. A ver, vamos a la palabra. Dice ahí rápidamente, por esta razón, muchas veces me he visto impedido de ir a vosotros, les dice ahora, pero les está diciendo que él está orando por todos ellos. La oración, ¿sí? No me quiero detener a leer, dice, así que cuando haya cumplido esto y les haya entregado esta ofrenda, iré a España llegando de paso a vosotros. Pablo tiene el deseo de estar con ellos. La oración, la gracia le va a llevar a la oración. Y como tercer punto, en el capítulo siguiente, en el 16, nos habla de reconocer, de alabar, de aplaudir a aquellos a los que vamos a visitar o a llevar la gracia del Señor. Dice el capítulo 16, os recomiendo, y habla de las recomendaciones, estas recomendaciones que hace. Es maravilloso, Pablo, de verdad, cómo se toma el tiempo de mencionar los nombres y reconocerles algo. Os recomiendo a nuestra hermana Febe. Alto. ¿A quién recomendarías tú de tu congregación? Pues depende para qué. Os recomiendo a vuestra hermana, a nuestra hermana Febe.
diaconisa en la iglesia, es decir, servidora, que la recibáis en el Señor de una manera digna de los santos y que la ayudéis en cualquier asunto que ella necesite de vosotros, porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. Estos reconocimientos solamente son generados por la gracia divina en nuestro corazón. Esa gracia que primero me salvó, me justificó de manera gratuita. Yo no hice nada. Pero después me hace una invitación a ser santa, a ser llena del Espíritu Santo y a buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué es un hijo lleno de la gracia? Es un hijo que es humilde, que ama y que se sujeta a todos los círculos que le rodean, en lo pequeño y en lo más amplio. Una palabra final donde cierra Pablo, lleno de la gracia del Señor. Vete al capítulo último a partir del versículo 25. Y díganme, y eso debe de ser parte de nuestra vida. Lo digo por mí, mis hermanos, aprendernos, vivir, repetir las doxologías de alabanza y reconocimiento a Dios. ¿Qué dice aquí? Y aquel que es poderoso para afirmaros conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe. Esta es una síntesis de la vida en la gracia. Al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. ¿Qué porcentaje de nuestra vida da gloria a Dios? Ese es el porcentaje de la gracia que está dominando o escondida en nuestro corazón. Nos hemos conformado con la gracia, no que sea poca cosa, es justamente la salvación. Con quedarnos como el ladrón que murió con Jesús, te digo que hoy estarás conmigo en el reino. Él fue salvo, no tuvo la oportunidad de ser llamado. Él fue justificado por la gracia del que murió junto a él. Sin embargo, no tuvo la oportunidad de aceptar la invitación a la santificación. Tú sí la tienes. Y para eso necesitas y necesitamos la gracia de Dios. Quiero pedirte que vuelvas a abrir tu Biblia y cerramos con Corintios, Primera de Corintios 15:10. Y voy a leer el contexto del 9. Pablo está hablando de sí mismo, pero a lo mejor tú pudieras ubicarte ahí, guardando la debida distancia. Pablo es Pablo, tú y yo somos tú y yo. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios
Soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana, antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Esto es lo que Él dice. Pero cuando Él habla con Dios, Dios le responde, bástate mi gracia. Él está dando fe de que nos basta la gracia del Señor. Eso, tener la gracia del Señor, no significa llevar una vida cómoda, una vida próspera, una vida, no, probablemente tengamos luchas, seguramente tendremos luchas, pero es parte de la gracia del Señor, la protección, el cuidado y también la prueba y el afinarnos a nosotros. Cierra tus ojos y vamos a darle gracias a Dios. Padre, te glorificamos, exaltamos tu nombre, pero todo esto es solamente porque la gracia divina tuya se acercó a nosotros. Tú te acercaste con tu poder, con tu luz, con todo tu amor, Señor, tus brazos abiertos para acogernos, para rescatarnos, para justificarnos, pero también, Señor, para llamarnos a vivir esta gracia, para que no seamos nosotros los que hablen, los que hagan, los que actúan, Señor, sino sea la misma gracia tuya la que nos vivifique y la que se manifieste delante de los hombres. Enséñanos, Señor, como lo aprendimos con Pablo, llenos del Espíritu Santo, para poder vivir en humildad, en el verdadero amor y en la auténtica y digna sujeción a la que tú nos has llamado. Tenemos que aprenderlo todo esto, Señor. Llévanos por el camino, Señor. Examínanos, como dice el salmista. Examínanos, oh Dios, y ve todavía qué áreas de nosotros están pervertidas, están sin cambio, están torcidas, Padre, pero guíanos siempre por el camino recto. En el dulce nombre de Cristo Jesús, la gloria, la bendición, Señor, y el reconocimiento sean dados a ti siempre. Amén y amén.